Entonces, primeramente, vamos a ver un poco de la importancia. ¿Por qué es importante esta materia? No sé si alguien se animaría a responder. ¿Alguien tiene alguna idea de por qué llevamos esta materia? Como incluso ya estamos en quinto semestre, supongo la mayoría, y algunos están en semestres más adelante. Pero ¿por qué creen que hay la necesidad de llevar esas materias? Según su punto de vista, ¿por qué creen eso? Para entender el ámbito industrial ingeniero, Auxi. Perdón, no te escuché bien. ¿Puedes volver a Ah, decirlo, por favor? está bien, Auxi. Para entender el ámbito industrial, Auxi, Ya, está bien. Gracias. ¿Alguien más? Ya. Bueno, es muy cierto lo que su compañero decía, entender un poco el ámbito industrial, pero muchos de ustedes me imagino que se preguntan, ¿cómo voy a ir a una industria y voy a decir, voy a aplicar ingeniería térmica a esta máquina? Creo que no es tan simple como se dice, ¿no? De esa forma, sino entender los conceptos fundamentales. Eso es lo interesante. Y aquí vi una parte que me gustaba mucho, que dice esto: la ingeniería térmica es una disciplina especializada de ingeniería mecánica que se ocupa del movimiento de energía térmica y transferencia, dado que la energía puede transformarse entre dos medios o transferirse a otras formas de energía. Un ingeniero térmico debe tener conocimiento de la termodinámica y el proceso para convertir la energía generada de las fuentes térmicas en energía química, mecánica o eléctrica. Y entonces, es esto, la ingeniería térmica. Es fusionar varias materias. Aquí vamos a tratar, van a ver que no va a ser muy evidente, pero en realidad la ingeniería térmica trata de englobar muchas materias, como una de las cuales es, digamos, la termodinámica. Esa es una área, es una materia que lo vamos a ver junto con esa materia. Otra es la parte de ver la forma de transformar energía química a energía mecánica o energía eléctrica. Y ustedes saben que la energía eléctrica es lo más fundamental, o en la actualidad es lo primordial. Ustedes tienen una impresora. ¿Qué necesitan para conectar su impresora? Necesitan una toma de corriente, ¿no? De tal manera que ustedes van a conectar 220 voltios con una frecuencia también. Entonces van a poder hacer funcionar su equipo. De la misma manera puede pasar con un televisor, con una computadora, y en el ámbito industrial con máquinas, con tornos, con muchas máquinas más. No solamente lo que vemos en el instituto, tal vez con tornos, fresas y todo eso. En la industria van a ver bombas, van a ver calderos, mm, van a ver muchas máquinas más que tal vez no lo hemos visto como tal a lo largo de nuestra carrera. Y mucho más si es que nosotros hemos pasado en la etapa de la virtualidad, que seguimos nosotros, pero hay que tratar de que esta etapa de la virtualidad no sea algo malo, de decir, no, no conozco nada, no me sirve nada lo virtual. De hecho, nos ayuda mucho a que más allá de que me estén atendiendo o no, y ahorita estén haciendo otra, o estén atendiendo realmente la clase, más allá de eso, es realmente los que están interesados en aprender y que van a aplicarlo esto a futuro, es decir, cuando ya vayan a una empresa, vayan a hacer sus pasantías, de hecho, ya van a ver un poquito de esto, ¿no? Entonces, ahí es el ámbito en el cual ustedes tienen que tratar de apuntar. Hoy estábamos pasando una clase con, no sé si lo conocen, el ingeniero Sánchez, es el director del IME, y él nos decía, puedo yo tener un cartón, pero si no sé de qué me sirve. Y eso es muy cierto. Ustedes
Miren, les falta 13 meses, digamos, en el peor de los casos, les va a faltar unos 4 a 5 semestres. Ya no es casi nada, ya están en la mitad de la carrera. Muchos de ustedes estoy seguro que ya están haciendo sus pasantías, ya están haciendo muchas otras cosas más. Entonces, ya tienen que saber y tener el concepto de qué realmente les va a servir y qué también les gusta. Por ejemplo, no a todos les va a gustar vamos a decir, la parte térmica de la mecánica, pero es una parte muy importante, ¿no? Que deberíamos intentar aprovecharla como mecánicos, ¿no? Entonces, es esa la idea. De todos modos, ustedes van a irlo viendo por su propia cuenta que esta materia como tal puede o servirles mucho o al final decir, no, no me ha servido para nada. Pero estoy seguro que a los que van a echarle al menos una, va a llamarles la atención un poco, les va a servir mucho y en muchos casos les va a gustar esta área. De hecho, no sé si alguno de ustedes ha visto la parte cuando el ingeniero mandó, a ver, permítanme, la parte de solicitud de esa pasantía, ¿no? Lo que compartió el ingeniero. Y en esa parte de las pasantías especifica qué área es la que están viendo. Y una de las áreas de que con nosotros ya más o menos deberíamos conocer es esta área de climatización y termomecánica, ¿no? Entonces, esto ya de hecho, cuando hablamos de una pasantía que te piden climatización y termomecánica, es algo ya especialista, es algo que ya se está aplicando, no solamente es algo como decir, "Ah, puede ser, puede que no. Es una área que sí podemos aplicarlo. Así que, más que todo, por eso quisiera que traten de ver si realmente lo están aprovechando, ¿no? Como tal, conmigo vamos a ver la parte práctica y también les voy a tratar de hablar un poco de lo que es la industria, porque yo ya estoy un poco yendo a estos mis pasantías y puedo compartirles esto. Si no iría a estas áreas, yo no podría compartirles y les diría, chicos, tienen que resolver estos ejercicios, les va a servir a futuro. Y obviamente a futuro van a ir a una empresa y no les van a decir, resolvémelo estito, sino es netamente que tú sepas dónde aplicarlo. Ya. Y bueno, eso sería como una introducción. Lo otro que quería ver era esa parte. Hay un bonito libro, les voy a compartir, es este de acá. Mientras tanto descarga, podemos ver. Entonces, la ingeniería térmica como tal, y como ya habíamos visto un poco de la malla o de lo que vamos a revisar en este semestre, es muy, muy interesante. Me gusta mucho cuando vemos la parte de ciclometría, porque es algo que lo podemos sentir, palpar, y ahora en el lugar donde están lo pueden sentir. Yo sé que muchos de ustedes están sintiendo frío o muy, muy caliente o muy, no sé, muy húmedo. A veces ni siquiera nos damos cuenta acá cuando el ambiente es húmedo, cuando es seco. Pero por esos lados donde hay mucho calor, por ejemplo, Cochabamba, Santa Cruz, ahí sí se siente la humedad y es un cambio muy diferente a lo que nosotros conocemos, ¿no? Entonces es básicamente eso. Entonces, en base a eso, quería compartirles. No sé si ya se está descargando. Entonces, lo primero que teníamos que ver hoy día es esta parte, ¿no? De combustión y combustibles. Tal vez alguien me podría compartir qué es lo que hoy día ya habían visto con el ingeniero, bueno, esos días, porque ya han pasado el día lunes y el día miércoles también, y hoy día incluso ya habían pasado laboratorio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que están viendo actualmente con el ingeniero? No sé si alguien quisiera compartirme o no están asistiendo a sus clases del ingeniero. Hemos visto la combustión estequiométrica Ya, y la relación aire-combustible AUXE. ya. Y ahora, ¿qué de importancia tiene eso?
¿Qué es lo que les ha, vamos a decir, ok, han visto la combustión estequiométrica? ¿Qué es la combustión estequiométrica? ¿Para qué les sirve? ¿Alguien tiene alguna idea con respecto a lo que han visto hoy día? Para lograr una combustión lo más ideal posible, se podría decir, en Lo realidad. más eficiente posible para evitar excesos o deficiencias de aire en una mezcla. Ujú, exacto. Se han debido dar cuenta que a medida que el ingeniero les está explicando sobre esto, sobre la termodinámica de la combustión, o sea, hay un punto ideal, ¿no? O sea, si nosotros queremos, vamos a ir acá. Creo que está en esta parte, la combustión estequiométrica. Hacemos acá, quemadores. Y acá está, la combustión estequiométrica. Entonces, eso es lo que nos dice el concepto como tal. Es la cantidad mínima necesaria de aire para la combustión total de una unidad básica de combustible. Es la mínima posible para que eso se combustione. Y ahora, ¿por qué se llama una combustión? ¿Alguien tiene alguna idea de eso? ¿Por qué yo le digo combustión? ¿Alguien se anima a participar? Ya. En la parte teórica de combustión, aquí había algo que me gustaba mucho de lo que decía en su libro El Ingeniero respecto a combustión. ¿Qué es combustión? ¿Qué es combustible? ¿Por qué lo llamamos así? Y esto nos va a ayudar un poco a entender por qué es importante esta materia que la conozcamos. ¿Ya? Entonces, miren, como inicio, en su libro el ingeniero dice, el término combustión se utiliza para aquellas acciones en las cuales ocurre una rápida y gran conversión de energía química en energía sensible, es decir, un proceso de oxidación, de tal manera que sucede esto, y esto puede ser, como dice acá, definir el proceso de combustión con un proceso de oxidación rapidísimo y exotérmico. ¿Y esto qué libera? Libera energía. Y esta energía, vamos a decir, porque ahora ya es netamente térmica, la energía que se está produciendo. Ok, hemos pasado, vamos a decir de algo así. Tenemos acá energía química, ¿no? Donde tenemos los componentes. Cuando mezclamos un combustible con el aire, de esta energía química pasamos a una energía térmica, o vamos a decir, bueno, puede considerarse como mecánica, pero es más térmica, una energía térmica, de tal manera que estamos jugando ahora con la cantidad de calor que está produciéndose en ese momento. Y esta cantidad de calor, o vamos a decir esa gran temperatura que se está produciendo debido a que hay un cambio debido a esta química, a esta energía química, esa energía la podemos convertir por medio de una máquina térmica, como habíamos visto en el, en el, en la materia de termodinámica, en energía eléctrica. Bueno, primeramente lo convertimos en energía mecánica y luego en energía eléctrica, ¿verdad? Lo pasamos por una bomba o lo pasamos por algún lugar, esa energía, y de tal manera que se puede convertir en una energía mecánica o en una energía eléctrica. Entonces, estamos pasando de simples, vamos a decir, simples líquidos o fluidos, como nosotros lo conocemos, a algo que nos genera potencia, nos genera el funcionamiento de una máquina. Ese es un ejemplo. Y acá en este libro vemos un ejemplo de ello, ¿no? Ya, miren, en esa parte de acá nos dice la termodinámica. ¿Cuál es la importancia de la termodinámica? Es bueno, el primer y segundo principio, los cambios de fase, la transferencia de calor y el balance energético que se puede producir en un caso. En este caso es algo, vamos a decir, netamente am, particular. Obviamente puede suceder esto en muchas otras máquinas que sean parecidas. Entonces tenemos la parte electrotecnia, que es la ignición mediante energía eléctrica.
Hay la parte química, que es lo que dice, es la transformación de materia. En la cámara de combustión se libera la energía químicamente ligada del combustible mediante transformación de materia y el combustible se convierte en gas de escape. También hay una parte en la parte mecánica que nosotros vemos, que es una mecánica de fluidos, donde el flujo de fluidos compresibles se añaden aire, combustible y los gases de escape se derivan, ¿no? O sea, todo eso es lo que tenemos en nuestra máquina. Luego tenemos una parte que es la ingeniería de procesos, donde se mezclan sustancias. Por ejemplo, en el carburador se mezcla el combustible líquido con el aire y se convierte en gas. Y obviamente la mezcla de estas sustancias me produce, vamos a decir, movimiento, ¿no? Energía mecánica. La parte mecánica técnica, que lo que habíamos, es una de las materias que vemos en los primeros semestres. ¿Qué importancia hay de esta parte? Más que todo la fricción entre émbolo y pared del cilindro, la dinámica mediante movimiento de la biela, es decir, acá tenemos la biela. Permítanme. Creo que no puedo leer, ya. Entonces acá tenemos la parte de la biela y la manivela, y también tenemos una resistencia de la biela y cigüeñal, y ahí aplicamos las resistencias de materiales. ¿Cuánto soporta esto? ¿Cuánta presión soportaría en ese punto mi cilindro? Y la otra parte, la dinámica de máquinas, es decir, la reducción de vibraciones debido a fuerzas de inercias libres y diseño de cojinetes. Entonces, en una máquina como tal, nosotros podemos empezar a aplicar desde tal vez muy poco hasta todo lo que hemos llevado hasta ahora, incluyendo termodinámica, ingeniería de procesos, energía química, que es lo que vamos a ver en este tema, en esta materia. Mecánica de fluidos ya lo habíamos visto, mecánica técnica también, dinámica de máquinas. Eso es lo que van a ver, esa es importancia un poco tal vez más adelante. La importancia de la vibración, estoy seguro que lo van a ver en el área de mantenimiento, bueno, que en realidad es una materia. Van a verlo, porque es importante tener vibraciones bajas, ¿no? Entonces, de hecho, sí, mejor si no tenemos vibraciones. Pero es más o menos, esa es la idea. Entonces, aquí había una pregunta que decía, ¿por qué ingeniería térmica? Entonces, ¿qué dice acá? Dice, la ingeniería térmica comprende más que tan solo la termodinámica. No es solamente termodinámica. En la energía térmica se tiene que tener en cuenta vínculos e interrelaciones con otras disciplinas, materias troncales. Tomando como un ejemplo, en este caso, un motor de combustión, a continuación se muestra qué conocimientos de otras disciplinas son necesarias para la comprensión y el diseño. Parecería muy simple, ¿no? Cuando nosotros decimos, ya, vamos a crear un motor de combustión. ¿Qué me interesa ahí? No sé, replicar la forma que ya había visto en otros motores. Pero más allá de eso es comprender cada concepto. Y se han dado cuenta, y a medida que íbamos leyendo, que era muy importante saber un poco de mecánica de fluidos, mecánica técnica, porque es importante la química. Y nosotros podríamos decir, en mi área de mecánica, yo no necesito la química. Sí necesitamos. Nosotros podemos hacer, de hecho, una de las áreas que nosotros vamos a tratar de explotar más es el área de mantenimiento como tal. En esta área de mantenimiento, cuando ustedes ya lo vayan viendo o ya lo están viendo algunos, se van a dar cuenta que es importante conocer qué tiene la máquina. ¿Qué podría estar fallando? ¿Y cómo sabes que podría estar fallando cuando no conoces cómo funciona? La química en esa área es un poco importante porque nos da a entender cuánta energía, vamos a decir, se genera debido al choque de partículas químicas. Puede ser combustible con el aire, se van a generar una reacción y esta reacción va a generar una energía. Y eso es lo que nos estaba tratando de decir en esa parte el ingeniero, ¿no? Que cuando tenemos
o sea, el término de combustión se utiliza para aquellas acciones en las cuales ocurre una rápida y una gran conversión de energía química en energía sensible. ¿Alguien podría decirme a qué se refiere con energía sensible? Estoy seguro que ese término lo hemos visto en los primeros semestres. Energía calorífica, ¿sí? Ujú. Es en la energía calorífica. Justamente lo que les decía. Gracias. Entonces, estamos pasando de una energía química a una energía térmica, o podríamos decirle energía calorífica, y debido a esta energía térmica o calorífica, que eso ya lo habíamos visto en termodinámica, esto nos puede ayudar a obtener una energía eléctrica o una energía mecánica. Entonces, de ahí viene la importancia de entender un poco la energía química. De todos modos, es una área en nuestro rubro, como mecánicos, electromecánicos, mecatrónicos, automotrices, es una de las áreas que deberíamos tratar de tomar muy en cuenta, ¿no? Entonces, es básicamente eso. Y aquí tal vez un poquito más, buscando algo más interesante. Permítanme, aquí está. No está, creo que no está acá, un poco más abajo. Ya. Entonces, de ahí viene, ¿no? La importancia de los combustibles, de la energía química, y más que todo en la combustión, se han debido dar cuenta que la mayoría de los combustibles siempre son hidrocarburos, tales como el metano, el propano, la gasolina, son, no sé si alguien se acuerda, ¿a qué le llamaban a esta parte de la química? Cuando hablábamos de hidrocarburos, tenía una parte, era nomenclatura, Química orgánica, exacto, nomenclatura los orgánica, alcanos. exacto, lo que decía su compañero, los alcanos, alquenos, y hay muchos más, alcoholes, aldehídos, y podemos extendernos mucho más. Pero de aquí viene lo interesante, este es orgánico, ¿no? Entonces estamos tratando de encisar todo eso y tratar de sacarle provecho a esta parte. Entonces, más que todo, lo que vamos a ver ahora, vamos a tratar de ver para qué me sirve la química en esta área, que para mí, en un principio pensaba que no íbamos a ver la parte química, ¿no? Al menos yo pensaba, cuando he entrado a mecánica, creo que no se va a ver la parte química, tal vez termodinámica un poco, pero termodinámica no vemos específicamente la parte química. Específicamente vemos más energía calorífica y otros tipos de energía más. Pero en esta área es importante conocer un poco de lo que son las reacciones químicas, ¿no? Entonces, en un momento vamos a adelantar un poco más arriba. Adelante. Composición del aire atmosférico. En realidad, tenemos muchos componentes en el aire, tales como el oxígeno, el dióxido de carbono, el nitrógeno y otros que podemos tener. Pero en su mayor porcentaje, el aire atmosférico, o vamos a decir el aire seco, tiene un 79% de nitrógeno y un 21% de oxígeno. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos unas proporciones, estos siempre están en proporción de 1 a 3,76 moles de nitrógeno 2. En mayoría de las combustiones que nosotros vamos a tener cuando representemos al aire, perdón, al aire, lo vamos a poner de esta forma, como está acá, que es oxígeno más 3,76 por el nitrógeno. Y también tenemos que conocer que el peso molecular del aire es de 28,96 gramos por cada mol. Entonces, ahí viene lo interesante, ¿no? De todos modos, esa parte más o menos ya la conocemos. Ahora, aquí hay algo interesante. En la parte de química o de reacciones químicas,
tenemos que definir dos aspectos. Hay una parte que son los, vamos a decir, que son los reactantes, donde está lo que estamos mezclando, y el otro lado es donde están los productos. Entonces, cuando tenemos los productos, los productos en realidad son el resultado de la mezcla o la combinación del combustible y un comburente. En nuestro caso, serían los reactantes. Mi combustible podría ser cualquier hidrocarburo que tenga, y mi comburente siempre va a ser el aire. Entonces, depende mucho en qué cantidad se mezclen estos para que yo pueda tener una mezcla estequiométrica, como habían visto con el ingeniero, o una mezcla con, vamos a decir, con más aire o con exceso de aire o con defecto, ¿no? O sea, que no hay mucho aire. Y esto, debido a que no hay o hay mucho o hay poco, se produce en realidad gases que no queremos producir. Lo ideal en una mezcla estequiométrica, a ver, vamos a ir a la parte del Sengel, creo que ahí está mejor explicado, donde estemos. Permítanme acá, vamos a volver. Ok, acá vamos al capítulo 15 de reacciones químicas, ¿no? Entonces, en este capítulo podemos ver acá un poco, ¿no? Bueno, acá le pone como título los reactivos y productos. Me gusta más abrirlo en el otro, creo. Permítame un momento. Acá, exacto. Aquí lo vamos a abrir para poder rayar. Ya. Entonces, a ver, volveremos atrás. Un poco atrás. Ahora sí. Entonces, acá es un poco de la mezcla, o qué es el proceso de combustión. Hay procesos de combustión teóricos y reales. Y aquí el libro lo clasifica como o una combustión completa o una incompleta, ¿no? Entonces puede haber un proceso de combustión que está completo si todo el carbón en el combustible se transforma en CO2. Eso es lo que nos dice. Entonces hay una combustión completa cuando todo el CO2, bueno, todo el carbono que yo tengo se convierte en CO2 o en dióxido de carbono. Todo el hidrógeno se convierte en agua, en H2O. Y todo el azufre, si lo hay, se transforma en dióxido de azufre, ¿no? O le ponen dióxidos de azufre. Esto es todos los componentes combustibles de un combustible. Se quema totalmente durante un proceso de combustión, como el que podemos mostrar acá, donde qué es lo que hacemos es introducir un combustible y colocar aire. Ahora, la cantidad, eso es lo que tenemos que nosotros ver. Entonces, al combinar, vamos a decir, al mezclar el combustible con el aire, yo voy a sacar un producto que yo pueda tener lo que yo quiero, que es lo que me dice acá. Lo ideal es que yo tenga que todo mi carbono se convierta en dióxido de carbono, todo mi hidrógeno se convierte en agua y todos mis, ya sea azufres o nitrógenos, se conviertan en dióxidos de nitrógenos o dióxidos de azufre, ¿no? Eso es lo ideal y eso es lo que nos dice acá. Nos dice, estos es todos los componentes combustibles de un combustible, se queman totalmente durante el proceso de combustión completa. Por el contrario, ¿qué pasa si es lo contrario, si es incompleto? Entonces dice, en un proceso de combustión es incompleto si los productos de combustión contienen algo de combustible o componentes no quemados, tales como el carbono, el hidrógeno gaseoso, el monóxido de carbono y también los hidróxidos o, bueno, hidroxilos, que son las bases, ¿no? Entonces, el oxígeno, en este caso, cuando hay una combustión incompleta, el oxígeno es insuficiente. Y es una razón obvia para que la combustión incompleta, bueno, para la combustión incompleta, pero no la única.
O sea, puede que no tenga mucho oxígeno y debido a esto no va a haber una buena combustión. Pero no solamente es esta, también hay otras que dice acá. La combustión incompleta sucede incluso cuando en la cámara de combustión hay más oxígeno del necesario. O sea, hay un ideal, es como decir, uno. Si es más de uno, no me sale bien. Y si es menos de uno, tampoco. Es uno y ahí estoy seguro que la combustión va a ser, vamos a decir, la mejor posible. Entonces, eso es lo que nos está diciendo, ¿no? La combustión incompleta sucede incluso cuando en la cámara de combustión hay más oxígeno. Esa es otra posibilidad. Y dice, esto puede atribuirse al mezclado insuficiente en la cámara de combustión durante el limitado tiempo en el que el oxígeno y el combustible quedan en contacto. Otra causa de combustión incompleta es la disociación, la cual se vuelve importante a elevadas temperaturas. El oxígeno es atraído con mayor fuerza hacia el hidrógeno, y bueno, estamos leyendo nada más esto, y vamos a la parte de acá. Es lo que más que todo nos interesa. Normalmente se quema por completo. Cuando el hidrógeno en el combustible normalmente se quema por completo, formando agua. Normalmente pasa eso, aun cuando exista menos o más oxígeno para la combustión. No obstante, una parte del carbono termina como CO, es decir, como monóxido de carbono, o como simples partículas de carbono, que se le llama hollín. Y este hollín y estos... Bueno, ¿para qué estamos viendo tanto esto? Es bien aplicativo porque cuando nosotros vemos una parte en los propios autos, pues yo estoy seguro que la mayoría de nosotros tenemos que salir sí o sí cada día, vamos a tomar auto y no falta un auto que, ucha, que saca todos los gases de escape solamente negro, ¿no? Es muy diferente a los otros autos. ¿Por qué se produce esto? Una de las razones que pasa esto es que no está habiendo una buena combustión. Algo no está bien. Y ahí ya vamos intrigándonos y podemos decir incluso que el mantenimiento que se le está haciendo a este vehículo no es el correcto, o por ende no se está haciendo un mantenimiento. Entonces, de ahí vamos empezando a nosotros comportarnos, algo tan simple como un gas de escape, que puede decir, es un humito que nos afecta, a nosotros nos interesa, como que ya sabemos por qué está pasando esto, por qué estás viendo tanto esto. Y además esto no solamente, o vamos a decir, estos gases de escape no son simplemente molestosos en ese momento, sino nos contaminan todo el medio ambiente, ¿no? Yo creo que nosotros en Bolivia podríamos estar tan contaminados que peor que China y todos los países que tienen grandes industrias, pero más bien no tenemos tantas industrias y eso es creo que una gran alivio para que nosotros no tengamos más contaminación de la que ya tenemos. Pero en Bolivia lo que más contamina y están incluso en estadísticas es el auto, los automóviles en general. Y eso es debido a una deficiencia de mantenimiento, una deficiencia de aquellos que le dicen, no, vamos a hacer el control vehicular cada año, creo que es en eso. Y la verdad, como mecánicos, nosotros como electromecánicos, mecatrónicos, su control vehicular es un chiste. O sea, ¿qué estás controlando? Eso realmente es importante. ¿No? Entonces, o sea, cuando ya estás en tu área, ya conoces qué es lo que debería hacer, te parece ridículo lo que están haciendo, pero bueno, en Bolivia en la mayoría de los casos les vale un pepino lo que es la contaminación de los automóviles. Por eso es que hay tanta contaminación de automóviles, ¿no? Entonces, una de las causas debido a eso es la mala combustión que existe en nuestros automóviles. Por lo tanto, esta combustión mala lo que nos produce a nosotros es enfermedades, contaminación ambiental y muchas otras cosas más. Entonces, aquí viene lo importante para nosotros. La cantidad mínima de aire necesaria para la combustión completa de un combustible recibe el nombre de aire estequiométrico o aire teórico.
De manera que cuando un combustible se quema por completo con aire teórico, no estará presente el oxígeno sin combinar el producto de los gases. El aire teórico también se conoce como cantidad de aire químicamente correcta o aire 100% teórica. Y esos conceptitos que lo estoy subrayando, a ver si lo subrayan también o lo copian. Porque muchos de estos en problemas, si se han fijado los problemas de preinscripción, en muchos de estos casos dice el 50% de exceso de aire teórico, el 100% teórico, entonces ahí está jugándose con esta parte. Entonces un proceso de combustión con cantidad de aire menor está condenado a ser incompleto. El proceso de combustión ideal durante el cual un combustible se quema por completo con aire teórico se conoce como combustión estequiométrica o teórica. Perdón, vamos a subrayar esta parte. De ese combustible. Nos da una referencia, la figura 15, por ejemplo. La combustión teórica del metano es esta de acá, nos dice, ¿no? ¿Qué es la combustión teórica? La teórica es donde ya se comportan vamos a decir, de la manera que no nos produce contaminación al medio ambiente. Y se está aprovechando la mayor cantidad de la energía química que se convierte en energía calorífica. Entonces, aquí yo estoy introduciendo metano, que es el CH4, le estoy añadiendo aire, que hemos dicho que está en esta proporción, que es el 71% nitrógeno y el 21% oxígeno. Y acá, estos, como es una combustión estequiométrica, y habíamos leído un poco antes, que cuando es una combustión completa, produce dióxido de carbono, agua, nitrógenos, y si es que hay azufre, dióxidos de azufre, entonces yo estoy seguro que eso va a producir esos componentes, ¿no? Dióxidos de carbono, aguas y también nitrógenos, porque yo tengo nitrógenos. Y ahora, aquí viene lo importante. Ok, yo sé que produce eso y bueno, ¿qué nos interesa acá? Nos interesa ver que todo esto esté equivalente. Podemos decir que aquí se cumple también una ley de la termodinámica, que nada se puede perder. Es como en un balance de energía, todo lo que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. En este caso, los componentes que yo tengo, si yo tengo un carbón en un inicio, estoy introduciendo metano, que tiene un carbono y 4 hidrógenos. En mi producto yo tengo que tener los mismos, un carbono y 4 hidrógenos. Y es por esa razón que se le coloca estos dos subíndices, o bueno, no subíndices, sino estos dos números de acá, que le vamos a denominar o le vamos a llamar como los coeficientes de multiplicación o los coeficientes para que esta ecuación sea equilibrada. Eso quiere decir, si yo tengo CH4, vamos a decir, y lo mezclo estequiométricamente, es decir, con oxígeno más 3,76, nitrógeno 2, y listo. Como es estequiométricamente o teórica, yo sé que esto me va a producir, como tengo un carbono, CO2, lo ideal, más, como tengo agua, bueno, en ese caso, perdón, hidrógeno me va a producir agua, H2O. Y como tengo nitrógeno, lo ideal, estamos hablando de lo ideal, me va a producir nitrógeno 2. Ahora, yo tengo que igualar esto. Si aquí yo tengo un carbono, tengo que tener un carbono. Entonces, yo tengo que igualar. Vamos a hacer como una igualación acá. Permítanme un momento, vamos a ir acá, en esta parte. Entonces, si yo tengo CH4 más mi aire, oxígeno 2 más 3,76, nitrógeno 2, y esto en productos se convierte en CO2 más H2O, que es el agua, y más nitrógeno 2. Yo en este lado tengo que tener lo mismo que acá. Entonces, carbonos, me pregunto, ¿cuánto tengo acá? Tengo 1, ok, tengo 1. Hidrógenos, ¿cuánto tengo acá? Tengo 4. Por lo tanto, tengo 4.
oxígenos, y aquí vamos a ir un poco jugando acá, ¿no? Entonces, nitrógeno también acá. Perfecto. Lo mismo que hemos encontrado acá, tengo que encontrar en el otro lado. Carbonos, ¿cuántos tengo en los productos? También tengo uno, entonces esto está bien. Hidrógenos, ¿cuántos tengo en los productos? Solamente tengo dos, pero debería tener cuatro. Ok, entonces yo le voy a afectar por un 2 acá, de tal manera que yo multiplique 2 por 2 y esto me va a dar 4. Entonces ya tengo hidrógeno 4 y hidrógeno 4. Muy bien. Pero ahora, una vez que yo he hecho este cambio, le estoy afectando también al oxígeno. El oxígeno en mi producto en total sería 2 por 1, 2 más 2, 4. 4. Y en este lado de los reactivos, yo tengo solamente dos oxígenos. Por lo tanto, yo tengo que multiplicarle un por 2. ¿Por qué? Yo multiplico 2 por 2 y me va a dar 4. Y por ende, 2 por 3,76 nitrógeno me dará 7, ¿cuánto le sale este pequeño calculito? 7,52. 7,52, gracias, de nitrógeno. Entonces, para que esto sea igual en ambos, tanto en reactivos como en productos, yo tengo que multiplicarle por una cantidad acá, que va a ser 7,52 de nitrógeno. Y acá estoy diciendo que mi ecuación está balanceada. Nada no se escapó nada. Ha entrado, vamos a decir, 3 carbonos, ha salido 3 carbonos. Ha entrado un hidrógeno, ha salido un hidrógeno. Entonces, en una reacción química no se puede perder nada. Y entonces es esto lo que hacemos, ¿no? Recordaba un poco de lo que habíamos visto antes en la materia que yo ya lo había cursado el 2020. Entonces nos daba esta combinación que teníamos C8H18O, carbono 8, hidrógeno 18, más dióxido de azufre. Entonces, esto me indicaba que se convertía en 8, bueno, en dióxido de carbono y agua, ¿no? Y por ende acá tendría algo más, que sería debido a este COS, al azufre, se va a producir otros reactivos más, ¿no? Entonces, en esta parte es lo que vamos a ver esto. Más o menos, eso es lo que estamos viendo ahora. Entonces, la combustión completa nos dice acá, si yo tengo cualquier combustible, cuando se quema de manera completa, los productos de combustión teórica, dice, no contienen metano, sin quemar. Es decir, CH2, CO, OH u oxígeno, ¿no? No contiene esto nuestros productos, sino que se queman básicamente todo. Entonces, lo ideal cuando estamos hablando de una combustión estequiométrica es que se produzca dióxido de carbono, agua y nitrógeno. Esa es la idea. Y ahora, bueno, acá podemos ir leyendo un poco más y aquí habla exactamente lo que les decía. Vamos a leer esta parte más. La cantidad de aire en exceso de la cantidad estequiométrica se llama exceso de aire. La cantidad de exceso de aire suele expresarse en términos del aire estequiométrico como exceso de aire porcentual o aire teórico porcentual. Esto lo vamos a subrayar. Por ejemplo, 50% de exceso de aire equivale a 150% de aire teórico y 200% de exceso de aire equivale a 300% de aire teórico. Desde luego, el aire estequiométrico puede expresarse como 0% de exceso de aire o como 100% de aire teórico. Cantidades de aire menores que la cantidad estequiométrica reciben el nombre de deficiencia de aire y se expresa a menudo como deficiencia de aire porcentual. Por ejemplo, puede ser el 90% de aire teórico equivale a 10% de deficiencia de aire. Si en un ejercicio, por ejemplo, a ustedes les dice, se quema aire, bueno, se quema metano con aire al 10% de deficiencia. Entonces te está diciendo que hay una deficiencia del 10%. Por lo tanto, del aire teórico le tienes que reducir el 10%, que sería, bueno, si tú reduces al 100 menos 10, sería el 90%. Es lo que nos dice.
Y la cantidad de aire utilizada en proceso de combustión se expresa también en términos de relación de equivalencia. Y aquí es lo que viene, ¿no? La parte de equivalencias y también las relaciones aire-combustible, que vemos acá. Finalmente, la relación másica de aire-combustible se determina por definición como AC, masa de aire, sobre masa de combustible. O puede ser lo que habíamos visto en su libro del ingeniero. ¿Dónde está? Volvemos acá. Aquí está. Relación de aire-combustible, A sobre F, masa de aire sobre masa de combustible. También se le conoce como kilogramo. Aquí vemos acá. Kilogramo de aire sobre kilogramo de combustible. Y acá hay un ejemplito. Nos dice hallar el, el aire combustible para el propano. Como acá no nos dan una referencia clara de que si es por exceso o no es por exceso o es estequiométrico, lo que nos indica acá es que sea estequiométrico. Básicamente tenemos eso. Entonces vamos a hacer este ejemplito, a ver qué tal. De diferente forma, ¿no? Porque aquí está resuelto. Denme un ratito acá. Vamos a copiarnos el ejemplo. Permítanme un momento. Tenemos el C3H8, que es el propano. Y me pide hallar el A sobre F, que sería la relación aire-combustible. Bueno, primeramente nosotros sabemos que vamos a dibujarnos. Siempre les pido que se imaginen el proceso que estamos haciendo. Es como si en en una cámara de combustión, se llama cámara de combustión, yo voy a introducir dos componentes. Uno, que es el combustible, y el otro, que es el aire. Siempre es el aire. Puede ser por exceso, puede ser por deficiencia, pero siempre se introduce aire con el combustible. Como les decía, ese es el combustible y ese es el comburente. Y la combinación de ambos me produce una reacción, de tal manera que yo tenga productos acá. Entonces acá necesariamente yo voy a tener una cantidad de aire. Y lo habíamos visto que se combina de esta forma, que es oxígeno 2 más 3.76 nitrógeno 2. Y estos productos, como es, vamos a decir, asumiendo que es una combustión estequiométrica, si esto ocurre, si es que tenemos una combustión estequiométrica, entonces va a ser el 100% de aire, ¿no? Entonces, en este caso, si es que es estequiométrica, lo que me va a producir en mis productos es CO2, H2O y nitrógeno 2. Ahora viene lo interesante. Lo que ahora tenemos que hacer es igualar lo que habíamos hecho anteriormente. Como hemos hecho acá, lo mismo tenemos que hacer acá. Primeramente, igualar la reacción. Entonces, yo veo que acá yo tengo 3 carbonos. Por lo tanto, yo le voy a poner acá un 3 carbono, un 3, que de tal manera que me multiplique 3 por 1 y yo tenga 3 carbonos. Y con eso ya estoy tranquilo, ¿no? Ya tengo 3 carbonos. Ahora, acá tengo 8 hidrógenos. ¿Qué es lo que hago? Bueno, ¿dónde yo veo en mis productos hidrógenos? Solamente cuando yo tengo el agua. Por lo tanto, al agua, para que esto se convierta en 8, yo le voy a colocar 4. 4 por 2 y se me va a convertir en 8 hidrógenos. Entonces ya tengo tanto los carbonos y los hidrógenos balanceados. Es decir, tengo la misma cantidad de hidrógeno y carbono. Muy bien. Sigamos. Ahora que ya he afectado en tanto en mi carbono y en mi agua, perdón, en mi dióxido de carbono y en mi agua por números o por coeficientes, el 3 y el 4, mi cantidad de oxígenos ha cambiado totalmente en mis productos. En mis reactivos no lo he afectado todavía,
pero en mis productos me dice que yo tengo 3 por 2, 6 inicialmente, más 4 por 1, que sería 10 oxígenos en total. Entonces yo tengo 10 oxígenos en mis productos, por lo tanto, para llegar a 10 oxígenos en mis reactivos, yo le multiplico por 5, de tal manera que 5 por 2 va a ser 10. Entonces, ahí ya tengo un balance de oxígenos. Y por último, que esta es la parte más fácil, que es 5 por 3.76, no sé cuánto les va a dar, pero lo que les dé de resultado le tienen que multiplicar al nitrógeno 2, porque es el único componente, o es el único reactivo, o es el único producto que está solo. Y por más de que lo afectes por 1, 2, 3, hasta 100, simplemente va a variar ese de acá. Entonces, ustedes pueden multiplicar 5 por 3.76, que no sé cuánto les sale. ¿Alguien me puede decir cuánto les sale? 18.8. Ok, 18,8. Y esa es la cantidad de nitrógeno que hay. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Diana Costas. Gracias. Entonces, en este punto yo ya tengo todo balanceado. Lo hemos hecho de diferente forma que el ingeniero. Por ejemplo, acá el ingeniero lo hizo con la fórmula que había mostrado un poco antes. Por ejemplo, si se acuerdan, acá yo tengo una fórmula. Me dice que es alfa, beta, gamma. Entonces yo tengo alfa, para mi caso es 3. Beta es 8. Entonces yo reemplazo 3 más 8, que sería 11 sobre 4. ¿No es lo que tenemos acá? 3 más 8, bueno, acá está, creo que eso está mal. Esta parte de acá creo que es solta. O sea, es alfa más beta cuartos, ¿no? Como esto de acá. Algo así. Y eso es lo que creo que está haciendo cumplir el ingeniero. Después, como no tengo oxígenos, esto va a ser 0. Entonces yo tengo alfa, que es 3, 8 sobre 4, que es 2, 3 más 2 sería 5. Justamente lo que habíamos sacado, que es 5. Muy bien. Ahora me dice que a esto, ya tengo el comburente, va a multiplicar todo esto, alfa, beta y gamma, me va a multiplicar al comburente, que en este caso sería el aire. Una vez haciendo esto, me voy a los productos. De tal manera, dice que como ya tengo alfa, beta, gamma, estos van a estar afectados por esta relación de acá. Que yo multiplique alfa por el dióxido de carbono más beta medios, el agua, y más 3.76 multiplicado por alfa más beta sobre 4 menos gamma sobre 2, yo voy a obtener mi ecuación balanceada. Entonces, alfa para mí era 3. Yo reemplazo el 3. Beta era 8 sobre 2, me va a salir 4. 4 de acá. Y finalmente, esto sigue siendo 5. 5 por 3.76 les va a dar como resultado 18,8. Entonces, en este caso, es más, vamos a decir, es más práctico lo que el ingeniero hace. A lo que nosotros hemos hecho es un balance por tanteo. Es decir, hemos empezado a tantear cuánto carbono tengo, cuánto carbono necesito, cuánto hidrógeno tengo, cuánto tengo que tener en los productos. Ustedes pueden hacer el que más les guste, pero personalmente, a lo que yo veo, es más práctico lo que el ingeniero hace. ¿Por qué? Porque aquí ya no le haces un tanteo a ciegas. Por ejemplo, acá yo puedo decir, le coloco 4, listo, ya. Se cumple para 8, pero acá es el problema. Al oxígeno le subir mucho, digamos. Entonces, aquí puede producirse un lío al hacer por tanteo. En cambio, cuando hacemos con una fórmula que ya está como tal y funciona, nos ahorra un poco más de tiempo, ¿no? Entonces, básicamente es eso lo que tenemos ahí. Y entonces lo último que tendríamos que hacer es la equivalencia. ¿Por qué? Vamos a decir, estas masas, estas partes de acá, son como masas. Tenemos aire, ¿verdad? En realidad, el A sobre F es la masa de aire sobre la masa de combustible. Y ahora, ¿cuánto de aire yo tengo? Es multiplicar 5 por cuánto. Es esto lo que acá. ¿Por qué yo le multiplico 2 por 16?
Y aquí podríamos ir un poco a la parte de tabla periódica, se llama. Seguro que lo conocen, solo que tal vez no se acuerdan, como yo a veces no me acuerdo. Recién estoy volviendo a repasar para entender bien dónde está. A ver, creo que no se nota bien esto. Ya, aquí está mejor. Entonces yo voy, digamos, al carbono. El carbono me dice, o bueno, el oxígeno es más fácil. El oxígeno me dice que tiene esta cantidad. Oxígeno de 15,99. Eso es lo que a mí me interesa, las propiedades que tiene mi oxígeno. A eso tienen nombres, por si acaso. Ahorita no me acuerdo muy bien. Creo que es el número atómico, el símbolo, que es el oxígeno, el nombre, que es oxígeno, y el peso, que es el peso molecular. Entonces, cada compuesto, vamos a decir, cada metal, no metal, o en realidad reactivo, tiene un peso molecular. Entonces, para mi caso, o en realidad lo que el ingeniero hace es multiplicar la cantidad de moles, porque en realidad cuando nosotros hacemos un balance de esto de acá, de una ecuación, vamos a decir, de una reacción química, lo que yo tengo acá es moles. En cada uno yo tengo, acá tengo un mol, acá tengo 3,76 moles, acá tengo un mol de todo este reactivo, tengo 3 moles de todo este reactivo, tengo 4 moles de agua, tengo 18,8 moles de nitrógeno 2. Y lo que a mí me interesa es eso. Pero más allá de los productos, a lo que a mí ahora, en este momento, me interesa es entender la cantidad de masa de aire que tengo. ¿Cómo yo voy a tener eso? Primeramente, coloco el 5 por. Yo sé que la cantidad de moles, en este caso, ¿cuántos moles yo tengo? Tengo 2 debido a este de acá. Entonces yo tengo un mol, vamos a decir, multiplicado debido a esta cantidad de oxígenos que yo tengo es 2, multiplicado por el peso molecular, que es 16. Es 16 de acá. Y acá tiene unidades, por si acaso, del peso molecular. Vamos a poner unidades del peso molecular. Lo estamos haciendo un poco a detalle porque estoy seguro que muchos no recordamos y yo me incluyo ahí. Entonces, la masa molar o peso molecular tiene unidades de gramo mol. Entonces, yo puedo, vamos a decir lo siguiente. Estamos acá. Yo puedo expresarlo como oxígeno. Vamos un poquito a nuestra tabla de valencia que tenemos en la web. Y les voy a pasar esto por si acaso porque nos va a servir mucho cuando estemos haciendo esto. Les voy a pasar. Es 16. Ok, yo tengo 16. ¿Dónde estamos acá? 16 gramo mol. Yo a esto tranquilamente puedo convertirlo a kilogramo mol. Entonces yo sé que en 1 kilogramo hay 1000 gramos, ¿verdad? Y también yo puedo convertirlo mol. Yo sé que vamos a decir que 1000 moles equivalen a 1 kilomol. Muy bien. Entonces, 1000 con 1000 se va a ir, mol con mol se va a simplificar y gramo con gramo. Y al final me queda 16 kilogramos por mol. O bueno, en realidad por kilomol. Y muchas de estas lo expresamos de esa forma. Puede ser kilomol, mol, depende de cómo quieran tomarlo ustedes. Entonces, acá yo tengo primeramente, lo estamos haciendo con unidades para que se entienda. Multiplico un mol que tengo acá, porque solo uno. Ok, 1 kilomol de oxígeno 2 por, ¿cuántos oxígenos yo tengo? Me dice que tengo 2 por 16. ¿Cuánto sería? 32. 32 kilogramos de oxígeno sobre 1 kilomol. Y acá kilomol con kilomol se simplifica. Y hacemos lo mismo, más, y esto lo vamos a borrar simplemente, para que se entienda esta parte, más 3,76 acá, 3,76 multiplicado por la cantidad igual de peso molecular que tiene mi nitrógeno. Entonces yo voy a mi tablita, busco nitrógeno, que es este de acá, es aproximadamente 14
por 2, ¿dónde está? Aquí estamos. 14 por 2 sería 28. Entonces sería por 28 y todo esto entre paréntesis. Y aquí igual sería kilogramo. Como yo tengo una cantidad, vamos a decir, de kilogramos de oxígeno y kilogramo de nitrógeno, entonces en realidad ese va a ser mi kilogramo de aire en conjunto, ¿no? Y luego acá lo voy a dividir sobre mi masa de combustible. Acá, ¿cuánto está multiplicado a mi combustible? 1. Por lo tanto, no me hago tanto lío ahí. Y ahora hago la mezcla de esto. Yo tengo carbono 3 por el peso molecular del carbono. ¿Cuánto es el peso molecular del carbono? Es 12. Entonces, ¿dónde está? 3 por 12. Y como tengo oxígeno, hidrógenos, perdón, le tengo que sumar más 8 por la cantidad, el peso molecular del hidrógeno es 1. Y aquí está, 1. 8 por 1 y esto está en kilogramo de combustible. Entonces, la relación aire-combustible de mi reacción que hemos hecho para el propano va a ser la multiplicación de esto. No sé si alguien me puede ayudar a multiplicar. 15.6 sale el resultado final. Kilogramos de aire por kilogramo de combustible. Exacto. Kilogramo de aire por kilogramo de combustible. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Manuel Durán. Manuel Durán. Ok, gracias, Manuel. Entonces, este es nuestro resultado y estoy seguro que le ha salido al ingeniero lo mismo, ¿no? 15,6 kilogramos de aire por kilogramo de combustible. Pero ¿esto qué significa? Significa que para que exista una combustión completa o estequiométrica, yo tengo que colocar 1 kilogramo de combustible y tengo que colocar como mínimo 15,6 kilogramos de aire por kilogramo de combustible. Entonces, hay esa relación. Si yo le pongo 15,2, ¿creen que va a ser estequiométrico? No, Efectivamente, no va a ser estequiométrico. Por lo tanto, en mis reactivos, yo ya no voy a obtener el CO2, H2 o el nitrógeno 2. Según la teoría y lo que nos está indicando la parte teórica, yo voy a empezar a obtener estos desechos de carbono. ¿Dónde está? Relación aire-combustible, creo que era un poco más adelante o más atrás. ¿Dónde está? Era más adelante, acá. En esa parte nos dice que cuando no hay una combustión completa, lo que yo obtengo es esto de acá. Todo lo que el metano, que no se convierte en ningún compuesto. Y en realidad a esto se le conoce como los gases de escape, que son básicamente contaminantes, ¿no? Entonces es básicamente esto. Y si nosotros nos vamos a, bueno, vamos a la parte de ejercicios en el Segel, podemos ir acá más abajo. A ver, tal vez antes de continuar, no sé si se entiende, chicos, lo que les estaba explicando. ¿Se entiende? ¿Se puede comprender? sí. Ya, la idea es que se entienda para que ustedes también puedan hacerlo más fácilmente, pero se comprenda. Yo les podría decir y podría haber empezado con esto directo, decirles, chicos, es así, tienen que hacer esto y listo. Yo estoy seguro que muchos mecánicamente me han entendido, pero la parte teórica no se entiende. Pues esa es la idea. Por ejemplo, podemos ir a este ejemplo de acá, al 15,14, ¿qué dice? Nos dice lo siguiente. Se quema combustible propano, aunque creo que es lo mismo, en presencia de aire, suponiendo que la combustión es teórica, es decir, solo están presentes los productos de nitrógeno, agua y dióxido de carbono, determine la fracción másica de dióxido de carbono, las fracciones molar y másica de vapor de agua en productos. Y ok, y esto es lo que vamos a completar, porque como tal, la reacción ya hemos hecho, ¿verdad? Es esta relación que tenemos acá. Pero, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta encontrar lo que nos pedía acá. La fracción másica de dióxido de carbono. Vamos a poner fracción másica de dióxido de carbono. Y también nos pide
fracción molar y másica de vapor de agua. Fracción másica y molar de vapor de H2O. ¿Para qué hacemos esto? Un poquito para repasar el capítulo que no habíamos visto. Es el capítulo número 14, antes del 14. Acá está. Bien. Lo principal que vemos como tal en el capítulo, empezamos a leer un poco y lo primero que nos muestra, composición de mezclas de gases, fracciones molares y demás. Entonces lo que a nosotros nos interesa más que todo es esto. La fracción de masa o fracción másica, Fm, que es la cantidad de masa que yo tengo sobre la cantidad de masa sub m, que sería la cantidad de masa total que hay, es decir, la suma de los otros componentes. Entonces, voy a copiar esta ecuación. Entonces, la fracción másica de cualquier elemento es la masa de ese elemento sobre la sumatoria de las masas de todos los elementos. Esa es la fracción másica. Y la fracción molar, que nos dice acá, la fracción molar es como una Y que me dice que es el número de moles, que es N sub I, del elemento sobre el número de moles totales. Puede ser N sub M, que sería la fracción molar. Y ahora, aquí viene lo interesante, que dice que la sumatoria de fracciones másicas de cada componente y fracciones molares de cada componente, cuando yo lo sume todo, me tiene que dar 1. Y aquí hay un claro ejemplo de acá. Me dice, la fracción molar de hidrógeno es igual a 0.75 y la fracción molar de oxígeno es igual a 0.25. Sumando ambos yo tengo 1, o sea, me está dando el total, ¿no? Básicamente es lo que me está diciendo el ejemplito. Ahora, bueno, vamos a aplicar eso acá. Entonces, como tal, yo ya tengo una equivalencia, tengo todo esto. Entonces, ahora yo estoy trabajando primeramente con los reactivos o con los productos. Lo que tenemos acá son los reactivos y lo que tenemos acá son los productos. Entonces, los productos son lo que necesitamos evaluar cuánto es en realidad la fracción másica total de mis productos. Entonces, yo voy a ir a mis productos y los tengo que ver qué cantidad de masa tengo en cada uno de ellos. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, ¿qué dice acá? Primeramente, para el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, como tal, ¿cuánta masa tiene? Esa sería la primera pregunta, tal vez, que podemos hacernos. ¿Cuánta masa tiene el dióxido de carbono? ¿O cuál es la cantidad de masa que tiene? Yo tengo acá 3. Vamos a colocar 3 CO2. Si sigo el mismo concepto que habíamos visto, esto sería 3 kilomol multiplicado por C. ¿Cuánto sería C? Sería 12 más oxígeno. ¿Cuánto sería oxígeno? Sería 2. ¿Por cuánto? Por 16. Y esto sería en kilogramo sobre kilomol. Entonces, kilomol con kilomol se me va a simplificar. ¿Y cuántos kilogramos le saldría esto? 132. 132, Opsi. 132 kilogramos. ¿Cuáles son sus nombres? ¿O cuáles son nombres? Manuel Durán. Ya, y el otro, perdón. Diana Costas. Ya. Bien. Ya. Como tal, entonces lo que viene ahora es, bueno, ya tengo para el dióxido de carbono. Ahora tengo que hacer lo mismo para el agua. Ok, yo tengo 4H2O. Si hago lo mismo, sería 4 multiplicada por H, 2 por 1 más oxígeno, que es 16, que sería 2 más 16, 18, por 4, que le saldría alrededor de 72, 72, ¿sí, no?
72 kilogramos le sale, ¿verdad? O yo me estoy confundiendo. Sí, sí. Ya, muy bien. Y lo mismo tendríamos que hacer para el nitrógeno, que en este caso sería 18,8 multiplicado por 2 por 14, porque el nitrógeno tiene un peso molecular de 14, simplemente eso. Entonces acá sería esta multiplicación. ¿Alguien me puede ayudar con esto, por favor? 526,4 oxi. 526,4 kilogramos. ¿Cuál es tu nombre? Rodrigo Auxi. Rodrigo, solo Rodrigo. Sí, Rodrigo Medina. Rodrigo Medina. Muy bien. Entonces ya tengo la masa total. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Para obtener mi fracción másica de CO2, yo tengo que colocar mi masa de CO2. ¿Cuánto es? 132 kilogramos. Sobre. ¿Cuánto es mi masa total? Es 132 más 526,4 y más 72. Y todo esto obviamente en kilogramos. ¿Y cuánto le sale eso? 0.18. 0.181. Ok, 0.181. Entonces, esa es la fracción másica. ¿Dónde está? No puedo aceptarlos. ¿Dónde está? Ok, creo que se fue. Ya. Entonces, esa es la fracción másica que yo tengo para el CO2, es decir, para el dióxido de carbono. Y con eso se acabaría. Básicamente es encontrar esa fracción másica. Y si ahora me pide allá la fracción másica del agua, yo tengo que hallar lo mismo. Entonces yo digo, fracción másica del H2O es ¿cuántos H2O tengo en masa? 72 kilogramos. Todo esto sobre, ¿cuánto? Sobre esto, 132 más 526,4 más 72. ¿Cuánto le sale este resultado? 0.0986. 0.0986. 986. Y esta es la fracción másica del agua. Y ahora, solamente para corroborar, hagamos la fracción másica del nitrógeno. ¿Cuánto sería? Sería 526,4 sobre todo esto de acá. Sería 132 más 72 y más 526,4. ¿Cuánto le sale eso? 0,723. 0.72. Perdón, 0,700. 23. 720. 21, 21, perdón, no, 21. Ok. Y por lo tanto, estos no tienen como tal una unidad. Aunque en un ratito vamos a ir acá. Es lo mismo que acá. Es lo mismo que estamos haciendo, ¿no? En este caso hemos visto que tenemos toda esta suma de componentes. Para este caso, o en este caso de acá, nos dice que tenemos 3 kilogramos, 5 kilogramos y 12 kilogramos. Lo suma y ese lo empieza a dividir. Y esa es la fracción másica. Como tal, no tiene unidades, ¿verdad? Entonces, es eso lo que estamos haciendo acá. Y ahora quisiera que me ayuden sumando. Antes de eso, ¿me puedes dictar su nombre, el que me dictó al final, por favor? Rodrigo Pérez Auxi. Ok, tenemos otro Rodrigo Pérez. Gracias. Entonces, hasta aquí yo ya tengo esto. Pero antes de pasar, quisiera que puedan sumar estos tres. ¿Y cuánto les sale el resultado? Sumen 0,181 más... Auxi, una pregunta. ¿Ya tomó lista asistencia? Es que en mi caso todavía. tengo otra clase y ya está empezando. Ok, denme un ratito y les voy a tomar lista. Aunque en este caso vamos a generar un formulario antes de que pase cualquier cosa. Ya. Entonces, en este formulario les voy a pedir que solamente ahorita, ¿cuántos somos? Somos 32. 32 menos 2, que estoy ocupando yo 2, somos 30 estudiantes. Ya. Entonces, esta va a ser la primera lista. Primera lista para tener los nombres ya guardados. Entonces, vamos a colocar
Coloquen su nombre con mayúscula, por favor. Ah, sí, ¿Sí? está grabando la clase. Sí, no te preocupes, estoy grabando la clase. De todos modos, igual, una vez que termine la clase, les debería salir aproximadamente uno. Sale uno, Auxi. Ok, Xiaoxi sale 1, Ya. 1.0006. muy bien. 1 Auxi. Está bien, listo, gracias. Entonces, lo último que nos faltaría es cómo hacer la cantidad de moles. Eso vamos a colocarlo acá. El número de moles, en realidad, se lo halla colocando la masa sobre el peso molecular. Vamos a colocar PM, sobre el peso molecular. Pero si se dan cuenta, el número de moles ya lo tenemos. Por ejemplo, yo tengo acá 1 kilomol de todo esto, 5 kilomoles o moles de aire, 3 moles de dióxido de carbono, 4 moles de oxígeno, de agua y 18,8 moles de nitrógeno. Por lo tanto, si yo quiero, bueno, acá primeramente puedo colocar moles de CO2. ¿Cuánto tengo? 3 kilomol. Número de moles de H2O. ¿Cuánto tengo? Yo voy a mi ecuación que dice acá 4. Entonces yo voy a tener 4 kilomoles. Y voy acá al nitrógeno y tengo moles de nitrógeno gaseoso que sería 18,8 kilomoles. Y si me pide hallar la fracción molar del H2O, yo tengo que colocar los moles que tengo del agua, que sería 4 kilomoles, sobre la suma del total, que sería 3 más 4 más 18,8. Y todo esto en kilomoles, de tal manera que estos dos se simplifican. Y yo voy a tener acá la fracción molar de agua, que sería 4 sobre 3 más 4 más 18,8. ¿Cuánto les sale eso? 0,16, Auxi. Ok, 0,16. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Rodrigo Medina, Auxi. Muy bien, gracias. Entonces, hasta ahí ya tendríamos nuestra fracción molar. En realidad lo que el ejercicio nos pedía era esto. Nos pedía hallar esto de acá. Nos pedía hallar esto de acá. Y lo demás hemos hallado simplemente para entender el ejemplo, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, vamos a decir, un poco completo, porque los ejercicios que les había mandado es similares a esto. Lo que sí les voy a mandar un video más adicional a este, donde veamos cuándo es por exceso, cuándo es por deficiencia y qué hacemos en esos casos, ¿sí? Solo sería eso, pero hasta el momento, con todo lo que hemos visto hoy día, no sé si se entiende lo esencial que tenían que, bueno, lo que quería mostrarles hoy día de día. Sí, es como de facultativo la estequiometría. La verdad es que sí, Es eso. como decía ese compañero, es como de prefacultativo. Por eso, como les decía, no es algo nuevo, es algo que ya hemos visto, solo que en muchos de nuestros casos, por ejemplo a mí, me ha pasado que yo me he olvidado completamente esto, ¿no? Hay otros que tienen mejor memoria, recuerdan esto, entonces es más fácil para ustedes. Pero como tal, como estamos generalizando, estamos tratando de mostrarles, o estoy tratando de mostrarles para todos cómo debería ser. ¿Sí? Entonces, el objetivo era que se entienda, y si se ha entendido, pues con eso para mí es suficiente. Auxi, un par de consultas. ¿Sí? Mayormente el último resultado que hemos obtenido, es decir, ¿cuáles son más aplicables, no? ¿Cuáles son más útiles, digamos? ¿El de moles o el de kilogramos Ah, de ya. las fracciones? Dices ¿cuál es mejor? ¿Fracción másica o fracción molar? Exacto. Ok. Creo que la fracción másica es más entendible. ¿Por qué? Incluso es medible. O sea, nosotros podemos medir la cantidad de masa que tengo, no sé, puedo pesar agua y yo sé cuánta masa tengo de agua, ¿no? En cambio, el número de moles es un poco complicado de hacer. Entonces, la cantidad de moles a veces, muchas veces, en muchos casos es más que toda una referencia.
Y por eso les daba una fórmula, ¿no? Que el número de moles en la masa sobre el peso molecular. Como tal, ¿hay un instrumento que mida la cantidad de moles que tiene un compuesto? ¿No? Yo, ¿cómo voy a saber cuánto mide, cuántos moles tiene mi compuesto? Utilizando esta fórmula, colocando la masa que tiene mi compuesto y colocando el peso molecular, que lo puedo sacar con ayuda de de la tabla periódica. Pero así, una respuesta directa y más aplicativa puede ser la fracción molar, perdón, la fracción másica, que nos dice cuánto porcentaje de masa tiene el total de productos. Entonces, hemos visto que solamente el 0.181 es de dióxido de carbono, el 0.986 es de agua y el 0.721 es de nitrógeno. ¿Qué conclusión sacamos con esto? Que la mayor cantidad que hemos sacado en esta combustión es nitrógeno. Y ahora este nitrógeno me sirve o no me sirve. Y ahí viene ya un poco más adelante, ¿no? Pero es más o menos esta es la idea. Para eso nos sirve. No sé si está respondiendo tu pregunta. Así es, Auxi, muchas gracias. Y solamente es de los productos, ¿verdad? Las fracciones básicas, o podríamos hacer un análisis para los reactivos, pero creo que eso solamente es con la relación aire-combustible, ¿no? Ujú, exacto. Para los productos es mejor hacerlo como fracciones, fracción másica, fracción molar. Para los reactivos podríamos hacerlo, pero si se dan cuenta es más fácil hacerlo la relación aire-combustible o combustible-aire, que son ambas. Puedes hacerlo al revés, puedes hacerlo o aire-combustible o combustible-aire. Da lo mismo. Entonces, más que todo es más aplicativo encontrar una relación aire-combustible en los reactivos y una relación de fracciones másicas o molares en los productos, ¿no? Entonces, de esa manera. Pero de que se puede hacer en ambos casos, sí se puede hacer. Ujú. Está bien, Auxi, gracias. Listo. No sé si alguien tiene alguna consultita más, chicos, antes de que acabemos la clase. Sí, No, sí. sí. Sí, no, se suponía que nos tenía que mandar unos ejemplos de los ejercicios que vamos a ver antes de la clase. Sí, sí. ¿Qué pasó? Sí, la verdad, disculpen, chicos, estaba muy ocupado hoy día, pero de la siguiente semana ya les voy a pasar los ejercicios. De todos modos, hoy no hemos visto muchos ejercicios, pero ya las siguientes semanas ya les voy a pasar, incluso tal vez un día antes. Sí, disculpen eso. Ha sido mi culpa. Sí, ok, si no... Ok, si es mucho problema, nos dices, ¿no? Claro, Auxi, no te preocupes. Auxi, disculpe, ¿habría la posibilidad de aumentar la fecha de presentación, tal vez? Ya. Lo voy a consultar, le voy a consultar al ingeniero qué tal. Lo que sí les recomiendo es que si están asistiendo a sus clases del ingeniero, bueno, asistan y participen, porque cuando no participan ustedes en las clases del ingeniero, lo que pasa es que el ingeniero se molesta y cuando se molesta ya se cierra mucho a tratarles de ayudar a ustedes, porque ve que no hay un interés, ¿no ve? Entonces, si es que pueden, yo no les digo que vayan sí o sí, ¿no? Si ustedes quieren y tienen el deseo de aprender también, vayan a sus clases, participen y también de esa manera, cuando yo le proponga algo al ingeniero, va a decir si yo veo que hay un interés, darles un poco más de tiempo. Pero si es que no, a veces el ingeniero se cierra, no hay interés y que presenten ese día. Y así. Entonces, de todos modos, como decía su compañero, le voy a preguntar al ingeniero si se puede dar al menos unos 2 o 3 días más. Y por favor, Auxi. Pues sí, una pregunta. Sí, ¿Va a abrir un Classroom? sí, pero ya hay un classroom de la materia. ¿Ese del ingeniero de usted va a haber aparte? No, es netamente del ingeniero. O sea, el classroom que hay en el del ingeniero es el mismo que vamos a tener para la materia para auxiliatura. Es lo mismo. Ahí se va a publicar las prácticas, ahí se va a publicar cualquier otra consulta de auxiliatura. Y los grupos sí lo vamos a tratar de llevar al grupo de auxiliatura y bueno, eso sería todo. Ahora, respecto a su práctica de auxiliatura, como les había mostrado, es esto, ¿no?
es copiar los ejercicios que hagamos en clases. Y el primer ejercicio, digamos, sería el que hemos hecho hoy día. Y como les voy a pasar, les dije, un video. Les voy a pasar un video de los ejercicios que hagamos en estos días también. De que les voy a pasar un video, ¿no? Entonces voy a hacer unos 2 o 3 ejercicios de su práctica y esos los copian, ¿sí? Eso sería. No sé si tienen alguna consulta más. Había, perdón. Gracias. Ya, no hay de qué. Había uno de sus compañeros que quería hablar, solo que no sé si tienes alguna consulta. Creo que era Sí, Diana, sí. ¿verdad? Sí, dime. Sí, sí, en la práctica hay algunos problemas que dicen punto de rocío. ¿A qué se refiere eso? ¿O Ya. dónde puedo encontrar referencias? Sí. El punto de rocío, está acá. A ver, tenía unas diapositivas. No sé si está aquí. A ver. Ratito, denme un ratito. Creo que está acá. Cuaderno mecano. A ver, ¿estará acá? No. No está aquí. A ver, denme un ratito. Bueno, en realidad, no lo encuentro en las diapositivas, pero cuando se habla de punto de rocío es la parte de ciclometría. Si quieres averiguar un poquito más de eso, te puedes ir al tema 14. Ahí está hablando un poco de lo que es el punto de rocío. A simple vista, vamos a decir, es cuando el agua se vuelve, bueno, en realidad cuando el vapor de agua se vuelve líquido. Y ese es el punto de rocío. Aquí está la temperatura de punto de rocío. Es cuando antes era vapor, como está mostrándonos acá. Pero sí, mejor acá. Aquí es mejor. Es mucho mejor. Vamos aquí porque puedo rayar. Hacemos... Ok. Acá. El punto de rocío es cuando el agua llega hasta un punto, vamos a decir, donde la humedad relativa ya no puede soportar más. En ese momento, la temperatura a la que se encuentra, el vapor de agua se condensa. Entonces, lo que pasa es que se convierte en líquido. Es un ejemplo bastante práctico de eso, es este ejemplo que nos da acá. Es cuando la temperatura de una lata de bebida fría está por debajo de la temperatura de punto de rocío del aire. Entonces, cuando pasa esto, si se han dado cuenta, la lata de tu soda o de lo que estés tomando empieza como a sudar, ¿no ven? Empieza a producirse gotitas de agua. Entonces, ese momento es cuando llega a la temperatura de punto de rocío, cuando se convierte el vapor de agua en líquido o se condensa más que todo. Entonces, aquí puedes encontrar una referencia, ¿no? Y aquí dice la temperatura de punto de rocío, TPR, se define como la temperatura a la que se inicia la condensación si el aire se enfría a presión constante. Obviamente el aire se va a enfriar a presión constante. En otras palabras, la temperatura de punto de rocío es la temperatura de saturación del agua correspondiente a la presión de vapor. Entonces nos da una formulita. Y esta formulita la podemos encontrarlo también con la ayuda de la humedad relativa. Esto se relaciona mucho con la humedad relativa, que es un poquito más adelante, más arriba. Aquí está, ¿no? Donde la presión de saturación, ¿no? Sí, entonces lo que se condensa sería la humedad en el aire. Exacto. O sea, el vapor que hay en el ambiente, que pareciera que no hay vapor, solo aire, se condensa y se vuelve líquido. Es lo que pasa cuando, no sé si alguna vez están en un ambiente muy caliente, muy cargado, y afuera está haciendo mucho frío. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La ventana se empapa y empieza como a sudar, ¿no? Entonces, lo que pasa es que estamos viendo que adentro hay una temperatura muy diferente a la que hay afuera. Entonces, hay un momento donde llega a la ventana y como hay una diferencia de temperatura, el vapor que hay adentro está a una temperatura muy alta, vamos a decir no muy alta, alta. Entonces, cuando choca con la ventana es frío, entonces se condensa automáticamente. Entonces, el vapor se vuelve líquido, se vuelve agua. Y ese es el punto de rocío. Pero de todos modos,
como me hicieron la pregunta, hay ejercicios, sí, donde dice el punto de rocío. Voy a resolver uno de esos para que se entienda más o menos cómo aplicarlo, porque pareciera que no tiene mucho sentido, ¿no? Los combustibles, sí. Ujú. En los combustibles, sí. En esa parte, porque si se dan cuenta, normalmente si obtenemos agua, y debido a esta agua que tenemos acá, se puede obtener un punto de rocío, ¿no? Entonces, más o menos es analizar esta parte de acá. Pero, como les decía, les voy a mandar un video, y en ese video voy a tratar de resolver un ejercicio que es por exceso o deficiencia, y un ejercicio que tiene que ver con la temperatura de punto de rocío. ¿Ya? Y ahí les voy a explicar mucho mejor. Pero en esencia es eso lo que les decía su compañero, o lo que les estaba diciendo. Es cuando el agua o el vapor o la humedad ya no soporta más el vapor de agua, entonces el agua se vuelve líquido y empieza a gotear o a sudar, como conocemos, ¿no? Entonces, más o menos ese es el concepto de punto de rocío. Ok, Oxy, gracias. Ya, no hay de qué. No sé si alguien tiene alguna consulta más o si nos podemos suspender la clase Así y es, nos ya. veremos en la siguiente clase. En la siguiente clase, ¿qué tipo de ejercicios vamos a resolver? Ya, la siguiente semana lo que tenía preparado o lo que tendríamos que ya empezar es primeramente tratar de ayudarles con esos ejercicios, pero ya empezar con la parte que es de psicometría. Y en la parte de psicometría les voy a pasar un software que es el Daiki, ¿no? O que se llama Psychrometric. Ahorita voy a abrir y ese es de acá. Entonces, a medida que vayamos avanzando, vamos a ver con estos conceptos, que esto básicamente es como, no sé cuántos de ustedes han pasado conmigo la parte de termodinámica, y había un software que utilizábamos que era el termograph. Entonces, es como eso, lo que nos ayuda es obtener puntos específicos. Es decir, en un punto yo puedo obtener propiedades. Digamos, yo tengo temperatura de bulbo seco, vamos a entender qué es eso, y tengo la humedad relativa, digamos, que es del 70%, digamos. El caudal no nos afecta mucho, podemos colocar 1 litro por segundo. Podemos añadir este punto, y para este punto lo que yo voy a obtener son datos, puntos de datos. Entonces este punto ya está marcado acá. Para este punto, primeramente me da la temperatura de bulbo seco, la temperatura de bulbo húmedo, el punto de rocío, la humedad relativa, la humedad absoluta, la entalpía, densidad, volumen específico, presión a la que se está haciendo el análisis, y el caudal, obviamente, ¿no? Entonces, este software me ayuda a eso. Entonces, en este capítulo vamos a utilizar mucho este software, que es el Daikin, pero como tal, como les decía, es como una referencia. En los exámenes, el ingeniero muchas veces les pide calcular de manera, vamos a decir, a mano, para que se entienda, ¿no? Y muchas veces, muchos utilizan cartas geométrica, pero eh, a esas alturas yo lo digo que es muy insulso, porque las cartas estequiométricas, si bien antes se han utilizado porque no teníamos la tecnología que ahora tenemos, ahora ya es insulso, porque las cartas estequiométricas son como este gráfico que tenemos acá. Y ustedes tienen que determinar la humedad relativa, humedad absoluta, hacerlas chocar, coincidir en un punto y ver qué propiedades tiene en ese punto. Y si se dan cuenta, obviamente es al tanteo. Entonces, si es al tanteo, no hay tanta exactitud. Entonces, muchas veces podemos fallar. Entonces, ¿para qué voy a utilizar algo que no es exacto ni tampoco preciso? Prefiero utilizar un software que va a ser lo más posiblemente exacto y lo más preciso posible, ¿no? Entonces, eso hay que también valorar. Entonces, eso chicos, eso vamos a ver la siguiente semana. De todos modos, como decía su compañero, y tienes razón, les voy a compartir los ejercicios que yo la verdad me olvidé. ¿Ya? Entonces, eso sería la siguiente semana, chicos. Capítulo 15, entonces, Oxy, está bien. Si no, de ahí nomás reviso, pues así ya no tiene que mandar. Sí, no te preocupes, les voy a pasar. De todos modos, igual les voy a pasar su práctica de 30 ejercicios. Listo, chicos, entonces nos vemos la siguiente semana. Tratan de resolver su práctica
De todos modos, lo voy a